Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre es un inmenso placer saludarles desde los estudios de Altiplano Televisión para Ciguatepeque, Comayagua, Honduras y el mundo. Hoy estamos en la fecha 6 de enero del año 2020. Hoy es Día de los Reyes Magos. Hoy es un día todavía de celebración. Muchas personas, muchas familias hoy salen a ver nacimientos. Me acompaña esta tarde Nancy Mayorga. Buenas tardes, Nancy. Muy buenas tardes, Edgar, y buenas tardes a todos los que nos acompañan en ATV Noticias Estelar. Les saluda Nancy Mayorga. Muy buenas tardes. Muchas familias, Nancy, acostumbran este día, como la visita que le hicieron los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. En aquel momento, guiados por la estrella polar del norte, que los llevó hacia el lugar donde había nacido el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ellos le llevaban sus regalos, que comprendían entre mirra, incienso, piedras y cosas preciosas, valiosas, porque nació el Mesías. Y tradicionalmente en Honduras, ahora como quedó como de costumbre, visitar los nacimientos. En Altiplano Televisión podemos recomendarle ir al barrio Suyapita, donde la familia Serna Carranza, que tiene un nacimiento muy bonito. En la carretera CA5, carretera internacional, está el de la Granja de Lía. En el barrio San Antonio hay dos nacimientos muy bonitos. Así es que hoy va a ir a ver nacimientos, ¿usted, Nancy? Ya tuve la oportunidad de irlos a ver y están muy hermosos, la verdad, y con historia también. Vamos a ir con el pequeño Caleb, con Linda Aleí, con Zoe Patricia, para despedir las vacaciones de ellos. Vamos a ir a ver nacimientos hoy, Día de Reyes, porque ya el día de mañana se incorporan nuevamente las instituciones bilingües a clases. Sí, ya ¿A madrugar otra vez? ¿Ah? Sí. A madrugar otra vez. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a su edición número 13, en lo que corresponde a la emisión de noticias estelar de Altiplano Televisión. Y sin mayores preámbulos, Nancy, nos vamos con la primera nota informativa. Claro que sí. Más pavimentación en la ciudad de Ciguatepeque. La sesión extraordinaria número 33 en el Pleno de la Corporación Municipal de Ciguatepeque aprobó el presupuesto de ingresos y egresos del año 2020 por orden de 120.988.667 lempiras. Según el jefe de la Gerencia General de esta comuna, Carla Martínez, la inversión en infraestructura incluye en sectores de educación, salud y materia gris, como ser pavimento y red vial, por el orden de 43.921.755.50 millones de lempiras. En el plan de inversión 2020 se especifica que se pavimentarán 17 cuadras con concreto hidráulico por la cantidad de 10.500 millones de lempiras en los barrios San Antonio, San Francisco, Fátima, Arriba, San Miguel, El Carmen, San Juan, Fátima y Arriba. Es una noticia muy positiva para Ciguatepeque. Qué bueno. Muchos dicen que no les gusta los proyectos llamados obra gris, que consiste en la pavimentación, ya sea de concreto hidráulico o de asfalto, que muy poco se acostumbra en las ciudades de Honduras pavimentar con asfalto. Casi todo el mundo pide, será por la durabilidad, el concreto, los pavimentos con concreto hidráulico. Pero bueno, esta es una muy buena noticia, donde menciona al barrio San Francisco, el barrio San Antonio, el barrio Arriba, barrio Fátima, barrio El Carmen, San Juan, entre otros. Pero también hay que decirlo, hay inconformidad en la sociedad ciguatepequense por el hecho que los lugares que se han pavimentado, y siempre lo ha dicho la gente, no lo digo yo, lo dice la gente, y uno a veces debe de traer a la mesa de información y de discusión, a estas tribunas informativas, lo que a la gente no le gusta. Dice la gente que se ha venido pavimentando lugares donde viven activistas del partido de turno. Otros dicen, se pavimenta donde viven los amigos de los tomadores de decisiones para dónde se van estos proyectos. Y hay que separar
la construcción de estos proyectos en dos partes. Uno, que es un tipo de proyecto que es construido por la alcaldía municipal con fondos municipales, contraparte municipal, y otra contraparte la ponen los vecinos, y otros que vienen totalmente donados a gestión de los diputados en el departamento de Comayagua. Estos proyectos de pavimentación que traen los diputados no tienen ningún costo para los vecinos, no tienen ningún costo para los beneficiarios. En cambio, el otro tipo de proyecto de pavimentación que viene haciendo la alcaldía municipal con el 50% de contraparte entre los vecinos beneficiados y la alcaldía municipal, a esos proyectos yo creo que es que se refiere la gente. Y claro, algo que hay que corregir también, que allá por el barrio Santa Marta, entre Santa Marta y Macarulla, hay 3 cuadras de pavimento, pero pasa 7 que son de calle de tierra, sí, para volver a encontrar otra parte pavimentada. Creo que se dañan los inicios de esos pavimentos, como lo decía usted, que es 50 y 50. Creo que muchas veces no se ponen de acuerdo los vecinos con los de la municipalidad para llegar a un acuerdo y realizar ese pavimento en esas cuadras que hacen falta. En el barrio Fátima, de igual manera, hay pavimento y hay calles. En calles de norte a sur. Y, bueno, primero hay que definir también esto para no confundir a la gente. Las calles van de este a oeste y las avenidas van de norte a sur. Entonces, vamos a hablar de una avenida en el barrio Fátima que tiene 4 cuadras que no están pavimentadas. Y eso es un problema, a eso se refiere la gente, que también si la alcaldía va a llevar a cabo este tipo de proyectos, que cierre circuitos y que claro, sea pavimento continuo. Si son nuevos proyectos, que se llegue a acuerdos con los vecinos, y esto viene a beneficiar no solo al usuario que tiene el pavimento al frente, sino que a los que hacen uso del transporte colectivo, ya sea buses urbanos, interurbanos, el servicio de taxis, claro, a los que tenemos vehículos automotores. De igual manera nos beneficiamos, se nos dañan menos nuestros vehículos. Claro que sí. La gente padece menos de enfermedades respiratorias también, porque si tenemos muchas calles pavimentadas en Ciguatepeque, esto viene a beneficiar a toda la población y no solo a un pequeño grupo, ¿verdad? Pero es una buena noticia que ojalá que para el año 2020 se pavimenten nuevas arterias en Ciguatepeque para también de esa manera descongestionar el tráfico vehicular. Cuando se cierra una calle en Ciguatepeque por una u otra actividad, es un conflicto, un embotellamiento que no haya ni para dónde agarrar uno para salir del centro hacia las afueras de Ciguatepeque o para venir de las afueras al centro. Eso es totalmente un caos en el centro de la ciudad. Entre otras informaciones, masacre en Olancho, y por cierto, la primera en el año 2020, que apenas estamos a 6 días de haber iniciado, y se trata de un exalcalde donde pierde la vida con su hijo y sus guardaespaldas y un cuñado. Son 5 personas las que se vieron abatidas a tiros allá en el departamento de Olancho, y quienes los interceptaron con arma de fuego. Veamos a continuación esta nota informativa. Un exalcalde hondureño, su hijo, su cuñado y un guardaespaldas son las víctimas de la primera masacre del 2020, registrada en Esquipulas del norte de Olancho. Se trata del exalcalde de Olancho, Santos Rufino Hernández, de 69 años de edad, quien había sido elegido por el Partido Nacional. Otra de las víctimas fue identificado como Óscar Armando Hernández, quien era el hijo del exedil. En el mismo hecho murieron Gilbert Noé Sevilla, de 30 años, quien era su cuñado, y un guardaespaldas identificado como Odín Mendoza, de 28 años de edad. Los informes preliminares de la Policía Nacional señalan que las 4 personas fueron emboscadas en la aldea Los Encuentros, cuando se conducían en un vehículo pick-up color blanco. El exedil viajaba junto a su hijo y el guardaespaldas a Olanchito Lloro. Testigos dijeron que al menos 5 individuos fueron quienes lo interceptaron y les quitaron la vida con armas de fuego. Domingo 5 de enero a eso de las 7:30 de la noche. Este lamentable incidente se convierte en la primera masacre de 2020. Para ATV Noticias, Cindy Franco.
Algunas pesquisas preliminares en esta masacre, por cierto, la primera en el año que acabamos de recién comenzar, 2020, se dice que esta masacre fue autorizada desde los Estados Unidos. ¿Será ajuste de cuentas? ¿Será el crimen organizado? Bueno, hasta ahorita las investigaciones están comenzando. Tiene un arduo trabajo la policía. En este tipo de investigaciones son 5 personas las que mueren, oiga bien. El exalcalde, sus guardaespaldas, su hijo y un cuñado. En lo que va del año, oiga bien. Iniciamos con este tipo de noticias bastante trágicas, compañero. Antes de pasar a la siguiente nota informativa, yo quiero saludar a mi buen amigo y compañero Carlos Jovel Alvarado. Estuvo de plácemes. Carlos Jovel Alvarado estuvo de cumpleaños el día sábado, para quien van nuestras felicitaciones y desearle que haya pasado un feliz cumpleaños y que en este año reciba toda la bendición de Dios y que sus sueños se cumplan, que sus metas se cumplan a Carlos Jovel Alvarado, que el sábado estuvo de cumpleaños. Te deseamos toda clase de parabienes a nombre de todo el equipo de prensa, todos tus compañeros de labores, Carlos Jovel, que hayas disfrutado al máximo tu cumpleaños. Claro que sí, muchas bendiciones para Carlos, pues que este nuevo año sea de muchos éxitos. En otras informaciones, las autoridades traicionan a un testigo protegido. Un joven que dijo ser testigo protegido denunció ayer el abandono y la traición por parte de las autoridades del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones. Veamos la entrevista con el abogado Carlos Reyes. Nosotros realmente en nuestro país impera una total falta de instituciones. El sistema de testigos protegidos es una garantía para que una persona pueda declarar de forma libre y espontánea y no tener ningún tipo de represalias, sean familiares o sean personales. Lamentablemente es de conocimiento público que este sistema pues ya no es tan blindado para poder dar esa seguridad al testigo de poder declarar, y eso lo que va a traer es más impunidad en el país, porque los testigos pues en todo caso no van a querer comparecer ante las autoridades y la investigación se va a limitar única y exclusivamente a meras pesquisas y no va a ser probado en todo caso los hechos delictivos de que una persona tenga conocimiento. Nosotros debemos de fortalecer el tema institucional en la parte investigativa. Nosotros no podemos estar en harapos todavía a pleno siglo XXI, habiendo tantas técnicas de investigación, tantos métodos y protocolos a seguir para garantizar a la población, porque el derecho penal más que todo es lograr probar la realidad de los hechos, no es inventar hechos, sino realmente tener una realidad fáctico-jurídica y llevarlo ante un ente competente cuando esté delimitado dentro de la parte punible o el delito. Entonces eso sería uno de los retos para el 2020, que las autoridades fortalezcan al Ministerio Público en el tema técnico y científico para poder tener una investigación fehaciente y llevar ante los tribunales los casos, pero que no solamente sean judicializados, sino que exista condena en el caso de él. Bueno, en este caso fueron las autoridades las que traicionaron al testigo protegido y como dice el abogado Carlos Luis Reyes, en materia penal hay cosas que son incondenables y en ese sentido muchas veces se duda de la inteligencia que pueda tener un privado de libertad o la persona imputada. Yo he conocido casos que no han sido acá en Ciguatepec de imputados que después toman venganza con un testigo protegido porque lo conoció de repente por los zapatos, lo conoció por la voz, tuvo alguna pesquisa de inteligencia en reconocimiento a un testigo protegido, de repente no tuvo la información directa de alguna autoridad involucrada o de alguien involucrado en los cargos que se le imputaban a determinado individuo y antes de ser condenado pues echó a andar un plan contra aquella persona que fue a dar como testigo
a ese juicio. Entonces, pero en este caso fue la misma autoridad que develó características físicas o el nombre directamente de quien actuó como testigo protegido. Yo creo que aquí tiene que haber un poco más de cautela, un poco más de privacidad, un poco más de seriedad de parte de la autoridad para quien hizo eso, porque eso se puede pagar hasta con la propia vida. Claro que sí. Con la propia vida. Porque jugaron con él prácticamente. Al final es como vender a la persona y pues ya no se espera que hay transparencia en eso. Entre otras informaciones, un incendio de grandes proporciones. Esto fue allá en Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Miami. Por primera vez desde que un incendio en una casa cercana del Aeropuerto Internacional de Miami cobró las vidas de 4 niños. La familia hondureña garífuna, sacudida por la tragedia, habló sobre lo ocurrido, según publica en su edición digital el diario El Nuevo Herald. Christopher Fernández, tío de los 4 niños que fallecieron, fue a la vivienda ubicada en el bloque 3621, donde se desató el siniestro el jueves por la tarde para recoger unos artículos y visitó la casa del vecino que trató de romper las ventanas para tratar de rescatar a los niños que se encontraban dentro para agradecerle sus esfuerzos. Luego se detuvo frente a la entrada principal de la casa color crema, que actualmente tiene las ventanas cubiertas con tablas de madera, y realizó una breve rueda de prensa antes de subirse a su carro conmovido en llanto. Miren, ese fue el episodio que se vivió en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Miami, en el estado de la Florida, donde una familia garífuna pereció por parte de sus 4 hijos. Estas investigaciones se dan por parte de las autoridades bomberiles en el estado, en Miami, para dar cuál fue lo que provocó ese catastrófico incendio donde pierden la vida 4 niños hondureños, una familia garífuna que vivía en el lugar. Un hecho que lamentar, 4 niños que a lo mejor se encontraban solos, no pudieron ser rescatados y Claro que sí. las llamas acabaron con sus vidas. Claro que sí, y es momento de ir a una pausa. Al regresar con mucho más que informarle. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices.
Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Gracias por continuar con ATV Noticias Estelar. Los fuegos artificiales es un peligro para los animales. Los fuegos artificiales y derivados de la pólvora afectan a múltiples animales, causándoles efectos como taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y en ocasiones la muerte. Los efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Veamos la entrevista con el ingeniero agrónomo María José Laínez. Veamos a continuación. Tanto los perritos como los gatos, también los conejos, todo tipo de roedor también son susceptibles a este tipo de pólvora y todo es el efecto. Se ha dado casos de infarto, tanto por el miedo, el ruido, afecta lo que es el sistema auditivo más que todo. La cultura hondureña, quitar el hecho de que no, o prohibir el efecto de la pólvora, la verdad que es bien difícil. Entonces, lo que hay que hacer es tener cuidado con los animalitos. Al momento, bueno, si sabemos que va a haber un día en que va todo este efecto de la pólvora, y además para el 24, diciembre, 31, lo que se debería hacer es mantenerlos encerrados. Hay gente que les pone música, que eso también les ayuda a disminuir el ruido de la pólvora. Hay bastantes medicamentos tranquilizantes, hay bastantes cosas, ¿verdad?, que podían hacer para evitar este problema. Con esta nota informativa siento yo que muchos animales, especialmente los gatos y los perros, han quedado en una crisis después de que han pasado las fiestas de Navidad y despedida de año. Digo esto porque en mi casa le pasa al perro que yo tengo, que le tiene mucho miedo al exceso de explosión de pólvora. Y se llama Viper. Es un perro bastante nervioso, pese a que ya tiene sus años de edad, es un perro adulto en edad avanzada. Y en este tiempo de diciembre yo tuve que condicionarle una bodega para que él se refugiara. Aparte que él tiene su casa, que yo se la mandé a hacer exclusiva, ¿va? Y muy cara, por cierto, fíjate. Pero él no se sentía seguro en ese lugar y es bastante miedoso y bastante nervioso. Con las declaraciones de la ingeniero María José Laínez, recordé en este momento los perros y los gatos que sufren bastante. Y muchos de los cachorros también salen tras los explosivos por curiosidad, no sé, y pueden explotarle en sus caras y terminando dañándolo. Y algo bastante curioso es que China este año ha sido la cuna de los explosivos en China, y este año optaron por utilizar drones, más de 2000 drones para hacer un show de luz. Qué lindas las figuras que forman, ¿verdad? En el espacio. Para evitar la pólvora. Eso es una buena iniciativa y creo que se debería de ir aprendiendo de ello, más que todo. Bueno, ojalá, porque también de igual manera mueren bastantes aves, aves que se refugian en árboles de gran altura y que hasta ahí llegan los explosivos, hasta ahí llegan residuos de fuego con pólvora. Entonces yo creo que ya debemos de ir pensando nosotros en estos países, cambiar el sistema de pólvora por tecnología, como lo hacen otros países, pero muchos podrían decir, empieza a soñar. Yo creo que se vale soñar si queremos salvar los animales y tener armonía con la naturaleza. Esta es una forma también de cambiar hasta el propio estilo de vida. Entre otras informaciones, una nueva vacuna se ha incorporado a partir de este día a las campañas nacional de vacunación, y se trata
de la vacuna hepatitis A pediátrica. Así nos ha dado las declaraciones este día la licenciada Olivia Esperanza Pereira, quien es directora del Centro de Salud Gustavo Boquín aquí en la ciudad de Ciguatepeque. Sí, hoy se hizo el lanzamiento porque hay una incorporación de una nueva vacuna al Sistema Nacional de Vacunación, que es la hepatitis A pediátrica, que será aplicada a todos los niños que cumplan 1 año de edad. Bueno, es una vacuna nueva que se incorpora al Sistema Nacional, por lo tanto se estará vacunando todos los días, todos los días hábiles en cada centro de salud, todo el año. Sí, la vacuna se suministra a cada centro de salud de acuerdo a la meta esperada. Por ejemplo, para acá necesitamos cubrir 2.960 niños de esa edad, de 12 meses de edad. Por lo tanto, cada centro de salud está desde el 2 de enero abastecido con la vacuna y los insumos necesarios para vacunar a todos sus niños de acuerdo a la meta esperada para el año 2020. El sistema de salud, el sistema sanitario de salud nacional se dio cuenta que muchos niños morían a falta de esta vacuna, morían de hepatitis, y la hepatitis va en clasificación, entiendo yo, tanto en los menores como en los adultos. ¿Cuánta gente antes que saliera también la vacuna de hepatitis B, moría? Pero el gobierno se preocupó y se dio cuenta que teniendo el dinero, ¿cómo era posible que muriera tanto hondureño por no comprar a otros países este tipo de vacuna? Entonces, ahora se ha implementado en la nueva gama de las regiones sanitarias la vacuna hepatitis A pediátrica. Pediátrica es para los niños, que no existía. Entonces, esto es algo bueno porque esto ayuda a salvar las vidas. Claro que sí. Principalmente los niños en edades, en las primeras edades. Los primeros años. En los primeros años. En donde se coloca esta vacuna. Esto es bastante importante y quisimos hoy abordar a la licenciada Olivia Esperanza Pereira para que fuera ella, como directora del Centro de Salud Gustavo Boquín, que hoy fue el lanzamiento, oiga bien, el lanzamiento para incorporar la vacuna de hepatitis A la gama y en todas las jornadas nacional de vacunación ya va a estar disponible esta nueva vacuna para los niños en Honduras. Claro que sí. En otras informaciones, nuevos sacerdotes en la iglesia, uno de ellos en la ciudad de Ciguatepeque, uno de ellos en el altiplano central, que ponen al servicio de la comunidad. Veamos a continuación, nuestro compañero Roberto Mejía nos amplía más sobre este tema. De las entrañas de la parroquia San Pablo salió el nuevo presbítero ordenado Pedro Carrillos, que con su sí contundente al llamado de Cristo se pone en pie para salir a predicar la palabra de amor, paz y sobre todo el evangelio de aquel que hace más de 2000 años anduvo en este mundo. Para mí es un agrado pues haber recibido este ministerio al cual Dios me llamó desde el principio, como el profeta Isaías, ¿verdad? Dentro del vientre ya te conocía. Y sabemos que cuando Dios conoce pues una vocación no hay que decir no, siempre hay que decir sí y estar dispuesto a lo que es la voluntad de Dios, porque a veces nosotros como personas humanas queremos actuar conforme a la voluntad humana, pero realmente esa no es la voluntad de Dios. Entonces hay que prestarse siempre para Dios para poder caminar. Sé que en esta parroquia pude culminar lo que fue mi proceso vocacional, pero como decía siempre, ¿verdad? He caminado durante las 3 parroquias y he visto yo que Jesucristo es quien ha dado ese medio y me ha llevado pues por ese camino de las 3 parroquias. Veo que Dios ha hecho ese plan
esa gracia que Dios me ha concedido hoy y que hoy he hecho mi primera misa con mucha alegría, con mucho amor, siempre, ¿verdad?, teniendo en cuenta de que lo que hemos recibido no es para nosotros, sino para la iglesia en general y especialmente para atender a los más necesitados en servicio de los fieles en la iglesia. Hoy sus hermanos en el sacerdocio le acompañan para ayudarle en esta larga misión, pues se han revestido del nombre de Cristo, siendo uno con los demás, y así también uno en el altar. Así es, por eso dice que con el bautismo nosotros nos convertimos en profetas, porque vamos a anunciar y denunciar, ¿verdad?, las injusticias, a anunciar el amor de Dios, la misericordia de Dios, y también nos convertimos también en profetas sacerdotes, porque vamos también a participar del sacerdocio de Cristo, y reyes, porque participamos del reinado de Cristo también. La convulsión social que se vive actualmente requiere de muchos siervos que vayan por el mundo llevando el mensaje del libro más leído en la historia, el poder educar a la familia en la fe y el anunciar un mensaje de salvación. Así es una alegría para toda la iglesia, especialmente para la diócesis de Comayagua, ya que contamos con 3 nuevos sacerdotes que van a ayudar muy fuertemente para la misión de la iglesia, que sabemos que es muy grande y que hay muchas necesidades de ministros para el pueblo de Dios. Ser sacerdote no solo es el celibato, revestirse con las vestimentas litúrgicas tiene como función lo que el apóstol Pablo dice, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Roberto Mejía, ATV Noticias. Gracias a nuestro compañero Roberto por esta nota informativa. En una nueva ordenación sacerdotal, el padre Pedro Carrillo ya ofició su primera misa. Hijo de Ciguatepeque, qué bueno por la feligresía católica, qué bueno por la familia del padre Pedro, qué bueno por todos aquellos que compartieron esta misa y esta nueva ordenación sacerdotal. Es tiempo de irnos a la pausa comercial. Cuando retornemos, le tenemos más información aquí en ATV Noticias, emisión estelar. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña.
Gracias por continuar con nosotros hoy en el Día de Reyes. Estamos a través de Altiplano Televisión en ATV Noticias, emisión estelar. En el tema de las deportaciones, llegan los primeros deportados en el año 2020 con procedencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales del norte del país el primer vuelo con hondureños deportados desde los Estados Unidos. Según se informó, el vuelo transportó 90 hondureños, todos del sexo masculino, y horas más tarde, también procedente de Texas, Estados Unidos, aterrizó otro vuelo con 135 hondureños más procedentes de San Diego, Estados Unidos. Honduras recibió en el año 2019 unos 108.827 connacionales deportados, en su mayoría de los Estados Unidos y de los Estados Unidos mexicanos, asimismo de Europa, Asia, Suramérica y de la región centroamericana. Las deportaciones se realizaron por la vía aérea, terrestre y marítima. Y este día no fue la excepción en que llegaran los primeros deportados en el año 2020. Bueno, y también se aproximan nuevas tarifas de precio del peaje. La concesionaria COVID decidirá la otra semana el alzar del peaje en la carretera de Tegucigalpa a San Pedro Sula, conocida como la CA5. Los ejecutivos de la empresa se encuentran de vacaciones y regresan el lunes, confirmó Jorge Flores, asistente de la oficina en Tegucigalpa. Flores se puso en contacto con los gerentes, quienes le confirmaron que a partir del lunes comenzarán la revisión de las nuevas tarifas en conjunto con el gobierno. Decir cuándo será el aumento sería especular. Esperemos las negociaciones con todas las entidades involucradas, agregó Flores. Conforme al decreto de concesión, COVID está autorizada a revisar las tarifas a partir de enero, tomando como base la inflación y la devaluación del empira frente al dólar. Estima en un 4% y en 1.23% respectivamente al cierre del 2019. En este momento, los carros turismos pagan 22 lempiras en cada una de las 3 casetas de la CA5 y lo mismo al retorno. Los furgones de 2 ejes pagan 87 lempiras, los de 3, 130, los de 5, 216 y los de 6, 260 lempiras. Dirigentes del transporte pesado han adelantado que el cobro para los furgones podría ser de 70 lempiras ida y vuelta, pero que de todo caso lo pagarían los propietarios de los bienes y productos. Entre otras informaciones, un verano fuerte se espera en el año 2020. La falta de lluvia afectará la agricultura y la ganadería, han dicho los expertos, para el año 2020. Las proyecciones sobre un verano extendido y posibles olas de calor fuerte que pronostican expertos para la agricultura se avecina en el 2020, que tienen preocupados a todos los productores que se verán afectados en sus cosechas. Veamos esta nota informativa. Pronósticos sobre otro verano fuerte y preocupa a productores. Las proyecciones sobre un verano extendido y posibles olas de calor fuertes que según pronósticos se avecinan en el 2020. Mantiene ocupados a directivos del sector agrícola en la definición de estrategias para que no se repita un descenso en la producción como ocurrió en el 2019. La agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca. Hasta octubre pasado disminuyó 1.2% contra el río creciente de 2.1% alcanzado a ese mes del 2018. Ese comportamiento se originó por la menor producción agrícola, ocasionada por pérdidas en cultivos de granos básicos, maíz, por falta de lluvias y de café, por el descentésimo de los productores dada la caída del precio internacional, mientras en el sector bananero disminuyeron los volúmenes exportados al igual que en palma africana, por menor rendimiento agrícola, antes condiciones climáticas desfavorables. La sequía también pasó factura a la pesca, con una contracción de 3.5% por mermas en el cultivo de camarón, debido a la falta de lluvias que afectó niveles de salinidad del agua. Al parecer este próximo verano va a ser largo, hablan de lluvias hasta mayo o junio, alertó Osorio
para luego referir que los riachuelos y reservorios no acumularon suficiente agua porque las lluvias no fueron lo suficiente. La fuente compartió que el sector ganadero fue el más afectado por las sequías de los últimos años. Como federación recomendamos que se construyan reservorios de agua y represas, aprovechando fuentes que podamos tener en nuestras fincas. Adicionalmente, impulsaron cultivos que puedan servir de alimentos y bancos alimenticios, con pequeños sistemas de riesgos, concluyó Celeo Osorio. Para ATV Noticias, Cindy Franco. Gracias a nuestra compañera Cindy Franco por esta información. Y en referencia a tema de salud, en Honduras se registra la primera muerte sospechosa por dengue en el 2020. Una fémina podría ser la primera víctima mortal de dengue en el 2020, la que falleció después de padecer los síntomas de la enfermedad en el Hospital Público de Olanchito Lloro, norte de Honduras. Se trata de una mujer quien fue identificada como Saraí Doblado, de 31 años. Según información, la fémina ingresó hace una semana al Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito Lloro con los síntomas de dengue. Según los médicos del centro asistencial, la mujer murió producto de un infarto. Sin embargo, los familiares alegaron que la fallecida estaba enferma de dengue. Entre otras informaciones, ofrecen recompensa por Trump. Iraní ofrece 80 millones por eliminar a Trump durante el funeral del general Soleimani, muerto por un bombardeo estadounidense. Un sujeto iraní no identificado hasta el momento aprovechó el uso del micrófono para ponerle precio a la cabeza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según indica un informe de El Medio en 24, en el que comparte un video donde se puede oír este aviso. Según funcionarios del gobierno de Irán, han realizado este pedido de manera oficial. Esta recompensa, que fue difundida por emisoras estatales, se habría hecho pública a raíz del asesinato del general Soleimani durante un bombardeo estadounidense en el aeropuerto de Bagdad. En las imágenes compartidas por El Medio en 24 se puede observar a una muchedumbre lanzando arengas y una voz en altoparlante indicando que se colocaría $1 por cada iraní en el país y que el dinero iría a quien matara al presidente de los Estados Unidos. Irán tiene 80 millones de habitantes, según la población iraní. Queremos recaudar 80 millones de dólares, que es una recompensa para aquellos que se acercan al jefe del presidente Trump, se anunció según un video compartido por El Medio en 24. 80 millones de dólares vale la cabeza de Donald Trump para los iraníes. En otras informaciones, la ley de alivio de deudas requiere de requisitos primordiales. La ley de alivio de deudas tiene como objetivo facilitar a los trabajadores del sector público y privado que presentan condiciones de alto endeudamiento. Nuestra compañera Julia Leiva ha conversado con el diputado del Partido Liberal, Víctor Barahona. Veamos a continuación. La ley de alivio de deuda es un proyecto que inició en el Ejecutivo y luego se envió al Poder Legislativo con el propósito de solucionar un problema que está más en los empleados públicos, que los empleados públicos en su gran mayoría tienen deudas que su capacidad de pago se les limita, y por lo tanto esta nueva ley que se ha aprobado en el Congreso Nacional tiene como objetivo servir de paliativo, o sea, prolongarle un poco más la deuda en el tiempo para que tenga más dinero disponible el empleado público o el empleado de la empresa privada, y de esa manera entonces que esté más solvente con el problema de liquidez, que es el que más nos afecta o le afecta a las personas que están sobreendeudadas. Pero lo importante es que la deuda no desaparece y la tasa de interés también queda a criterio del ente financiero o de la institución financiera, que es un derecho que le pertenece
a ellos. Por lo tanto, de alguna manera sirven como un paliativo para solucionar el problema de sobreendeudamiento. Estoy muy de acuerdo cuando se habla de la ley de alivio de deuda, y quiero explicársela de la manera más simple que pueda para que la puedan entender algunas personas que todavía no comprenden y no entienden en qué consiste esta ley. Usted es un empleado público. Los empleados públicos cotizamos, los que somos maestros cotizamos para el INPREMA. Otros empleados públicos cotizan para INJUPEN. Otros cotizan para otras instituciones de previsión para asegurar su jubilación. Digamos, si usted trabaja como maestro, usted cotiza para el INPREMA. Usted tiene un préstamo con el Banco de los Trabajadores, tiene un préstamo con la cooperativa ELGA, valga la publicidad, y tiene con Banco Azteca un crédito. Y usted quiere, y su sueldo le está viniendo demasiado bajo, pongámosle 3.000 lempiras, de 30.000 que gana, por todas las deudas que usted tiene, le está quedando una miseria en su sueldo. Entonces viene el INPREMA y le aplica la ley de alivio de deuda, y no es que le va a dar dinero en efectivo, sino le va a pagar al Banco de los Trabajadores lo que usted le debe, le va a pagar a la cooperativa X y le va a pagar a la otra empresa que le dio artículos. Le va a aumentar su sueldo, va a tener una sola deuda con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA, y el préstamo es más blando, a un mayor tiempo y a más bajos intereses. Esa es la ventaja, pero desde luego tendrá requisitos que cumplir para que le hagan efectiva la aplicación de la ley de alivio de la deuda que usted tiene. Lo mismo va a ser la aplicación de la ley a quienes aportan para el INJUPEN. Por ejemplo, si usted trabaja en una universidad privada o en la autónoma, usted cotiza para el INJUPEN, entonces a través del INJUPEN le van a hacer la aplicación de la ley. Claro que sí. Es momento de ir a una breve pausa, ya regresamos. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña.
Estamos de regreso en los estudios de Altiplano Televisión, laborando para ustedes en el día lunes, inicio de semana, 6 de enero del año 2020. Hoy es Día de Reyes y nosotros también tenemos información mucha que dar aquí en Altiplano Televisión, emisión estelar. Entre otras informaciones, Manuelito Castro nos presenta el resumen de fin de semana de todo lo que aconteció en el campo policial. Resumen de fin de semana. Masacre en Olancho. Matan a exalcalde en Esquipulas del Norte y 3 acompañantes. El hecho sangriento se registra al norte del departamento de Olancho, donde en una emboscada le quitaron la vida a Rufino Hernández, exalcalde nacionalista. Se supone que por enemistades personales fue el origen de la masacre. Las víctimas respondían al nombre de Santos Rufino Hernández, Oscar Hernández, Gilberto Noé Sevilla y una persona solo conocido por Osmin. Joven toma la fatal decisión de suicidarse en el barrio Santa Bárbara de Taulabé. Joven identificado como Franklin Noé Velázquez, a pocos metros de las instalaciones de Cruz Roja de este municipio de Taulabé, se quitó la vida luego de que ató una cuerda a una canaleta y luego se colgó, muriendo de manera instantánea. Vehículo pesado repartidor de refrescos toma fuego este sábado, carretera CA5, a pocos metros del desvío a Comayagua. Atentan contra la vida de Henry Figueroa, jugador hondureño. Se conducía en su camioneta en el anillo periférico sector de Las Uvas, resultando ileso. Agente de la EPI muere al enfrentarse a una banda de delincuentes. El agente respondía al nombre de Agner Hernández, 24 años. Al igual, muere delincuente Wilson Benítez, alias El Tatuado, también resultando herido a una mujer. Se reporta tiroteo en el hospital Mario Catarino Rivas. Al menos 3 personas resultaron heridas por un sujeto quien realizó un tiroteo en la mañana de este lunes. En barrio Santa Marta de la ciudad de Ciguatepeque, Cuerpo de Bomberos realizó toma de signos vitales a la víctima, el cual carecía de los mismos. El hoyo occiso respondía al nombre de Rosalio Hernández Bonilla, de 52 años de edad. En las últimas horas, elementos de la Policía Nacional Preventiva Dirección Policial de Investigación han hecho la captura de un ciudadano por tener orden de captura por el delito de amenaza y daños. El detenido responde a nombre de Wilber Humberto Amador Chavarría, de 39 años de edad, originario y residente de la Trinidad de Comayagua. Dicha captura se realizó en el barrio Las Flores de esta ciudad de Ciguatepeque, en perjuicio de Max Marlen Castillo Chavarría. De esta manera, los entes de seguridad cumplen su compromiso. Resumen de fin de semana. Manuel Castro, ATV Noticias. Gracias a nuestro compañero Manuel Castro por esta información. El gobierno anuncia un aumento salarial de 1.000 lempiras a docentes a contar de julio del 2020. El gobierno hondureño anunció este lunes que a partir de julio de este 2020 se otorgará un incremento salarial de unos 1.000 lempiras para los docentes del sistema público. Orlando Mejía, dirigente magisterial del primer colegio profesional hondureño de maestros, dijo que de forma preliminar el gobierno les ha hecho una propuesta de un aumento de 1.000 o 2.000 lempiras diferidos en los próximos 2 años. Asimismo, a partir de julio del 2021 se aumentarán otros 1.000 lempiras. El aumento fue hecho por el presidente Juan Orlando Hernández en compañía del secretario de Educación Arnaldo Bueso, así como el titular de Finanzas Rocío Tábora y algunos dirigentes magisteriales. Bueno, y es que es un ofrecimiento irrisorio el que el gobierno a través de la Secretaría de Finanzas de doña Rocío Tábora ha hecho el presidente de la República a través del titular de la Secretaría en el despacho de Educación, el ingeniero Arnaldo Bueso. Es irrisorio que ofrezca 1.000 lempiras cuando sabemos que el gobierno en ningún momento ha pensado ni siquiera en congelar los productos de la canasta básica. 1.000 lempiras no es equivalente a lo que sube la canasta básica en sus productos que contienen la misma. Y es por ello que ya hay reacción de parte de los dirigentes de los colegios magisteriales, que no se sabe exactamente cómo se va a desarrollar este año. Si el gobierno no accede a las negociaciones y conversaciones a que ha llamado la dirigencia magisterial preliminarmente antes de presentarse al periodo escolar que da inicio el 1 de febrero, yo creo que va a ser un año conflictivo que le espera a la sociedad hondureña en cuanto al tema
de Educación se refiere. Esto en el sentido que ha venido haciendo ofrecimientos que no le han cumplido al magisterio. Claro que sí, y es hasta ya a mitad de año que se va a hacer este aumento. Creo que hubiese sido adecuado en este mes de enero o febrero, ya se hubiese hecho este pago. Imagínense que hacen el ofrecimiento y condicionan pagarlo de forma escalonada en 2 partes. Y debo decirle que cada cheque también que entra a las arcas del magisterio es debitado el 7% de cada cheque. Entonces, de esos 1.000 empiras de aumento que le dan, también le hace una deducción patronal el IMPREMA. Entonces, le viene quedando que el 40, el 50% del aumento, y esto viene a quedar en nada. Yo creo que no llena las expectativas del Magisterio Nacional el aumento de 1.000 empiras y de forma escalonada. Claro que sí. Llegamos al final, Nancy. Bueno, y antes de despedirnos, quiero mandar un saludo muy especial a Jeffrey Santos y a su mamá, Carla Patricia, hasta Barrio San Miguel, que pasan siempre al pendiente de la programación de Altiplano TV. Un saludo muy especial hasta Barrio San Miguel. Hoy en el Día de Reyes, los Reyes Magos llegaron a Belén. En una fecha como hoy, todo el mundo va a ir a ver los nacimientos, a comer caramelos de Nance a los nacimientos, a tomar ponche, a tomarse sus copitas de rompopo también, porque todo eso regalan en los lugares donde hay nacimiento. Claro que sí. Mi querida Nancy. Bueno, con esta información llegamos al final de una emisión más de ATV Estelar. A nombre de Edgar Varela, agradecido con Dios por habernos permitido un día más de vida, un día más de salud, un día más en el trabajo y un recorrido informativo más que haberles presentado a ustedes. Pásenla bien, con permiso, será mañana, primero Dios, en 5 de la tarde en punto, que estaremos nuevamente con ustedes.